Página 1. Las consecuencias económicas de la paz, por John Maynard Keynes, 1919. 0.0. Prefacio. El autor de este libro, agregado temporalmente al Tesoro británico durante la guerra, fue su representante oficial en la Conferencia de la Paz, de París, hasta el 7 de junio de 1919. También tuvo asiento, como mandatario del ministro de Hacienda, en el Consejo Supremo Económico. Dimitió de estos puestos cuando se hizo evidente que no se podía mantener por más tiempo la esperanza de una modificación substancial en los términos de la paz proyectados. Los fundamentos de esta oposición al tratado, o más bien a toda la política de la conferencia respecto de los problemas económicos de Europa, aparecerán en los capítulos siguientes. Son por completo de carácter público, y están basados en hechos conocidos del mundo entero. J. M. Keynes. King's College, Cambridge. Noviembre de 1919. 1.0. Capítulo 1. Introducción. La facultad de adaptación es característica de la humanidad. Pocos son los que se hacen cargo de la condición desusada, inestable, complicada, falta de unidad y transitoria de la organización económica en que ha vivido la Europa occidental durante el último medio siglo. Tomamos por naturales, permanentes y de inexcusable subordinación algunos de nuestros últimos adelantos más particulares y circunstanciales, y, según ellos, trazamos nuestros planes. Sobre esta cimentación falsa y movediza proyectamos la mejora social, levantamos nuestras plataformas políticas, perseguimos nuestras animosidades y nuestras ambiciones personales, y nos sentimos con medios suficientes para atizar, en vez de calmar, el conflicto civil en la familia europea. Movido por ilusión insana y egoísmo sin aprensión, el pueblo alemán subvirtió los cimientos sobre los que todos vivíamos y edificábamos. Pero los voceros de los pueblos francés e inglés han corrido el riesgo de completar la ruina que Alemania inició, por una paz que, si se lleva a efecto, destrozará para lo sucesivo, pudiendo haberla restaurado, la delicada y complicada organización ya alterada y rota por la guerra, única mediante la cual podrían los pueblos europeos servir su destino y vivir. El aspecto externo de la vida en Inglaterra no nos deja ver todavía ni apreciar en lo más mínimo que ha terminado una época. Nos afanamos para reanudar los hilos de nuestra vida donde los dejamos, con la única diferencia de que algunos de nosotros parecen bastante más ricos que eran antes. Si antes de la guerra gastábamos millones, ahora hemos aprendido que podemos gastar, sin detrimento aparente, cientos de millones. Evidentemente, no habíamos explotado hasta lo último las posibilidades de nuestra vida económica. Aspiramos, desde luego, no solo a volver a disfrutar del bienestar de 1914, sino a su mayor ampliación e intensificación. Así, trazan sus planes de modo semejante todas las clases: el rico, para gastar más y ahorrar menos, y el pobre, para gastar más y trabajar menos. Pero ¿acaso tan solo en Inglaterra, y en América, es posible ser tan inconsciente? En la Europa continental, la tierra se levanta, pero nadie está atento a sus ruidos. El problema no es de extravagancias o de turbulencias del trabajo, es una cuestión de vida o muerte, de agotamiento o de existencia, se trata de las pavorosas convulsiones de una civilización agonizante. Para el que estaba pasando en París la mayor parte de los 6 meses que sucedieron al armisticio, una visita ocasional a Londres constituía una extraña experiencia. Inglaterra sigue siempre fuera de Europa. Los quejidos apagados de Europa no llegan a ella. Europa es cosa aparte. Inglaterra no es carne de su carne, ni cuerpo de su cuerpo. Pero Europa forma un todo sólido. Francia, Alemania, Italia, Austria y Holanda, Rusia y Rumanía y Polonia palpitan a una, y su estructura y su civilización son, en esencia, una. Florecieron juntas, se han conmovido juntas en una guerra, en la que nosotros,
A pesar de nuestro tributo y nuestros sacrificios enormes, como América en menor grado, quedamos económicamente aparte. Ellas pueden hundirse juntas. De esto arranca la significación destructora de la paz de París. Si la guerra civil europea ha de acabar en que Francia e Italia abusen de su poder, momentáneamente victorioso, para destruir a Alemania y Austria-Hungría, ahora postradas, provocarán su propia destrucción. Tan profunda e inextricable es la compenetración con sus víctimas por los más ocultos lazos psíquicos y económicos. El inglés que tomó parte en la Conferencia de París y fue durante aquellos meses miembro del Consejo Supremo Económico de las potencias aliadas, obligadamente tenía que convertirse, experimento nuevo para él, en un europeo, en sus inquietudes y en su visión. Allí, en el centro nervioso del sistema europeo, tenían que desaparecer, en gran parte, sus preocupaciones británicas, y debía verse acosado por otros y más terroríficos espectros. París era una pesadilla, y todo allí era algo morboso. Se cernía sobre la escena la sensación de una catástrofe inminente, insignificancia y pequeñez del hombre ante los grandes acontecimientos que afrontaba, sentido confuso e irrealidad de las decisiones, ligereza, ceguera, insolencia, gritos confusos de fuera. Allí se daban todos los elementos de la antigua tragedia. Sentado en medio de la teatral decoración de los salones oficiales franceses, se maravillaba uno pensando si los extraordinarios rostros de Wilson y Clemenceau, con su tez inalterable y sus rasgos inmutables, eran realmente caras y no máscaras tragicómicas de algún extraño drama o de una exhibición de muñecos. Toda la actuación de París tenía el aire de algo de extraordinaria importancia y de insignificante a la par. Las decisiones parecían preñadas de consecuencias para el porvenir de la sociedad humana, y, no obstante, murmuraba el viento que las palabras no se hacían carne, que eran fútiles, insignificantes, de ningún efecto, disociadas de los acontecimientos, y sentía uno, con el mayor rigor, aquella impresión descrita por Tolstoy en Guerra y Paz, o por Hardy en Los Dinastas, de los acontecimientos marchando hacia un término fatal, extraño e indiferente a las cavilaciones de los estadistas en consejo. El espíritu de los tiempos observa que toda visión amplia y dominio de sí mismas han desertado de estas multitudes, ahora dadas a los demonios por el abandono inmanente. Nada queda más que venganza aquí, entre los fuertes, y allí, entre los débiles, rabia impotente. El espíritu de la piedad, ¿por qué impulsa la voluntad una acción tan insensata? El espíritu de los tiempos, te he dicho que trabaja inconscientemente, como un poseído, no juzgando. En París, los que estaban en relación con el Consejo Supremo Económico recibían casi cada hora informes de la miseria, del desorden y de la ruina de la organización de toda la Europa central y oriental, aliada y enemiga, al mismo tiempo que conocían, de labios de los representantes financieros de Alemania y de Austria, las pruebas incontestables del terrible agotamiento de sus países. La visita ocasional a la sala caliente y seca de la residencia del presidente, donde los cuatro cumplían su misión en intriga árida y vacía, no hacía más que aumentar la sensación de la pesadilla. No obstante, allí, en París, los problemas de Europa se ofrecían terribles y clamorosos, y era de un efecto desconcertante volver la vista hacia la inmensa incomprensión de Londres. Para Londres, estos asuntos eran cuestiones muy lejanas, y allí solo preocupaban nuestros propios problemas más insignificantes. Londres creía que París estaba causando una gran confusión en sus asuntos, pero continuaba indiferente. Con este espíritu, recibió el pueblo británico el tratado, sin leerlo. Pero este libro no se ha escrito bajo la influencia de Londres, sino bajo la influencia de París, por alguien que, aun siendo inglés, se siente también europeo, y que, por razón de una reciente experiencia, demasiado viva, no puede desinteresarse del ulterior desarrollo del gran drama histórico de estos días que ha de destruir grandes instituciones, pero que también puede crear un nuevo mundo. TV escribe. ¿Y qué pasó después de la Primera Guerra Mundial?
Estados Unidos entró de lleno al escenario del dominio mundial. De ahí en adelante, la paz ya no era opción, porque con cada conflicto nuevo, un país como Estados Unidos, lejos de Europa, en donde se desarrollaban los conflictos, adquiría mayor influencia. A las guerras, había que sacarles el mayor provecho. Y la paz, no agitaba el escenario para que los países más fuertes aprovecharan su poder económico y militar. Provocar crisis, provocar conflictos armados y con ella la dispersión, es más simple entrar y poner orden, sacar ventaja económica. Un pueblo donde hay paz, no puede ser sometido con facilidad. Y así parece que el ser humano, no está condicionado para la paz, y si no tiene conflictos, hay que provocárselos. Según la WW, fin de la Primera Guerra Mundial. Los países de la Triple Entente y sus aliados llamaron a una cumbre en Versalles donde se obligó a las naciones vencidas a firmar tratados de paz donde se les ordenaba, entre otras cosas. 1. Desarme de sus máquinas de guerra. 2. Desmilitarización en territorios de otros países. 3. Ceder territorios a otras naciones. 4. Pagar reparaciones a los países de la Entente. Sin derecho a la negociación, Alemania fue obligada a firmar el Tratado de Versalles, a pesar de que no tenía las condiciones económicas para cumplirlas con todos los puntos estipulados. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya que fue el primer conflicto mundial que se extendió por todos los rincones del mundo, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial afectaron el ambiente sociopolítico del siguiente ciclo. 1. Fortalecimiento de Estados Unidos. Gracias a su despliegue económico y militar, Estados Unidos asumió una posición de gran importancia junto a las otras potencias. 2. Inicio de la Sociedad de las Naciones. Esta asociación fue el primer antecedente a nivel internacional para mediar casos de agresión o la violación de los tratados de paz. 3. Fin de las monarquías absolutas. Con la caída del Imperio Alemán y la separación de Austria-Hungría, llegó el fin estos regímenes. 4. Reconformación del territorio europeo. Se formaron nuevas naciones después de la desintegración del Imperio Austrohúngaro en las actuales regiones de Lituania, Letonia, Yugoslavia, Polonia y Finlandia. 5. Crisis alemana. El Tratado de Versalles provocó un enorme empobrecimiento a Alemania, lo que originó una caída económica y social. 6. Desarrollo de nuevas armas de destrucción. Los desarrollos científicos y tecnológicos creados en esta guerra, como el gas venenoso, las aeronaves militares y los submarinos se siguieron utilizando en los conflictos subsiguientes. 7. Emancipación de la mujer. La participación activa de las mujeres en la vida económica al ocupar puestos de trabajo en fábricas y plantíos, las impulsó a luchar por nuevos derechos. TV escribe. La paz, condicionando al vencido o al débil, humillándolo, para nada es algo que se pueda sostener. ¿Y qué es lo que se busca? Más conflictos, para exprimir más, para ganar más. Las naciones que viven de la guerra, no quieren la paz, quieren el disturbio y con ello, incrementar su poder económico. De este modo, la humanidad está condenada a vivir en conflictos continuos, en enfrentamientos armados o guerras comerciales. Dicen que quieren paz, y no es cierto porque en la paz, se llega a un estancamiento, no hay competencia. Hay pueblos que deben ser rebajados a la condición de siervos, y la mejor manera es desarmándolos, cercenando su moral, su dignidad para que dejen de pensar en forma conjunta. Los amos, los poderosos económicos y militares, pregonan la paz, pero siguen armándose, preparándose para defender sus intereses, porque sin tener poder militar y tecnológico, no hay manera de amedrentar y de interferir en los asuntos de los países débiles.
Si no se les ataca directamente, se les provocan tremendos problemas económicos para que sigan ocupados en eso, a costa de la sanidad social de los pueblos. En el ámbito mundial, alguien tiene que dictar el curso de la historia. Después de todo, con guerras o sin guerras, lo que se procura es obtener beneficios, donde un pueblo vive con abundancia, y otros tienen que acceder a sostener el estilo de vida de los poderosos, pagando con su única vida, de sumisión y trabajo hasta desfallecer. Todo conduce a una vida infernal, donde la gran mayoría vive de modo precario y toda su vida es una lucha insana. Y la gran mayoría de la humanidad ha venido a vivir una vida de tremendo desperdicio. Porque atentar contra la paz del humano es algo que siempre ha existido, porque siempre el pandillero quiere exprimir la vida de otros. La paz no es la solución para una vida serena, sin incentivo, sin mejora. Del conflicto se obtiene la motivación para la codicia sin fin del pensamiento humano. Mientras haya humanidad, habrá discursos sobre la paz, pero se mantiene encendido ese afán por someter a los demás a la servidumbre. Y con besos y abrazos, eso no puede ser posible. El amor, no es la carta de presentación, es la sumisión a través del miedo. Y para eso, hay que quitarle las garras y los colmillos a los sometidos, educarlos y domesticarlos para que admitan vivir como siervos. Página 7.